Somos las guerreras de la sobrevivencia del sistema capitalista, ¿no? Sí. Estamos en condiciones laborales deterioradas, violentadas. ¡Que resuene fuerte! ¡Nos queremos vivas! Manchando las calles de sangre y no les importa, no les indica tanto como los monumentos. ¡Ni una menos! ¡Justicia! ¡Escucha! ¡Gana una! ¡Respondemos todas! Amigas y amigos del Sol de México, mi nombre es Sara Lovera, soy periodista. Vamos a entrevistar hoy a Rosario Ortiz Magallón, que es una antigua sindicalista feminista que ha sido fundadora de la Red de Mujeres Sindicalistas del país y además de su paso por la Cámara de Diputados, ha participado en reformas a la Ley Federal del Trabajo en los últimos 20 años. ¿No? Entonces te agradecemos mucho, Rosario, que estés con nosotras aquí en el Sol de México. Gracias, Sara, por la invitación. Vamos a hacer una especie de corte de caja antes y después de la pandemia de la condición de las mujeres. Le hemos llamado a este trabajo especial libertad acotada, porque quizá una de las cosas que ha perdido fundamentalmente o hemos perdido como seres humanos es esta libertad de tránsito. ¿En qué situación estábamos, Rosario, las trabajadoras antes de la pandemia? Antes de la pandemia, bueno, las mujeres en el mundo del trabajo no hemos tenido en el transcurso de todas estas décadas, diríamos, avances sustantivos, aunque hemos trabajado mucho para tenerlos. El mundo del trabajo es un espacio muy acotado a una mirada masculina de la relación laboral, a una forma de corporativismo, no solamente del sindicalismo o de una parte del sindicalismo, sino también de la estructura organizativa patronal. Los patrones han tenido una cobertura muy grande en este país, un arropamiento que ha llevado a construir relaciones de trabajo que han llevado a la pérdida de derechos, que han llevado a un incremento muy grande del trabajo informal. En informal lo podemos entender el trabajo que muchas mujeres desarrollamos en espacios formales, pero sin contrato de trabajo y sin prestaciones sociales ni seguridad social. Y hay otro tipo de trabajo informal que son las personas que trabajan en el espacio público. Y esa es otra forma, otra figura del trabajo informal, donde también estamos un número muy grande de mujeres participando en esa forma de trabajo. Y ahí mayoritariamente mujeres. ¿En qué momento empieza a crecer el trabajo informal en México? Mayoritariamente por mujeres. Pero INEGI ha dado un seguimiento en todos sus resultados de los años 80, en que las mujeres nos empezamos a incorporar al mundo del trabajo y donde la relación empezó a ser menor en relación con el contrato de trabajo. Y a partir de los 80 y el boom fue en los 90, donde las mujeres nos incorporamos de manera masiva al mundo laboral porque dejamos de pedir permisos cuando ejercíamos nuestro derecho a la maternidad. Antes, cuando las mujeres decidían tener sus hijos, tenían la posibilidad de retirarse del mercado, de su puesto de trabajo, 1 año, 2 años, y podían regresar y seguir continuando su vida laboral. Después vino un momento en que si tú decidías tener hijos y te retirabas del mercado de trabajo de tu puesto, ya no podías regresar porque había sido ocupado por otra mujer que había sido contratada con menos salario, que no exigía prestaciones cuando tú lo tenías. Y entonces empezó a tener una caída en la calidad del trabajo que las mujeres fuimos desarrollando en el mundo del trabajo. En la vida productiva. En la vida productiva. Que así le llaman. Sí. ¿Tú dirías que un primer avance de muchísimas mujeres empleadas, con derechos y sin derechos o con derechos simuladas, fue en los años 60 las empresas maquiladoras de exportación? Bueno, las empresas maquiladoras empezaron a colocarse en la zona fronteriza del norte en los años 70. Fue donde ya
empezó a tener una figura de inversión extranjera muy alta. Pero fue todavía una década, al final de los 70, principios de los 80, en que empezamos a darnos cuenta de que la industria maquiladora de exportación que se había instalado en la frontera norte tenía una contratación del 80-90% de mujeres, que era una migración interna. Las mujeres se movían del interior del país hacia la frontera porque era donde los anuncios que las grandes empresas, tanto transnacionales como las de inversión nacional, colocaban, era contrato de trabajo, prestaciones como dice la ley, vacaciones, aguinaldo, y pues con ese marco las mujeres veían una posibilidad de moverse de sus lugares de origen a la frontera, sí, porque se ofrecían ese tipo de condiciones de trabajo. La realidad fue otra. Así es. Y en los 80 empezaron a detonar las huelgas espontáneas, por decirlo así, que la primera huelga que llamó la atención a nivel nacional fue la de Sony. Sony tenía en Tamaulipas, si mal no recuerdo, como 6 plantas en la zona industrial, y pues las condiciones de trabajo eran jornadas de más de 8 horas, no había tiempo extra, eran por productividad, no por la jornada de trabajo. Todas las condiciones de trabajo eran deplorables, por decirlo así. Y entonces el primer movimiento que estalló con una potencia muy fuerte, que se pudo rebasar los marcos de Tamaulipas, fue el paro que hicieron las trabajadoras en Sony. Eso fue en los años 82 más o menos. Fíjate, yo no me acordaba de eso. Rosario, sí. ¿Estas condiciones alguna vez fueron arregladas, vigiladas, mejoradas por los gobiernos? Fíjate que sí hubo avances, porque esta huelga o paro de Sony pues destapó lo que estaban viviendo las y los trabajadores en la industria maquiladora. Y eso hizo que las organizaciones sindicales y de sociedad civil de Estados Unidos empezaran a organizarse del lado de la frontera de Estados Unidos para vigilar que las empresas norteamericanas que estaban invirtiendo pasando el río estuvieran siendo observadas y vigiladas en su comportamiento, en el cumplimiento de la norma mexicana. Y al mismo tiempo, los sindicatos canadienses también vieron la necesidad de revisar cómo estaba la situación de las trabajadoras en la frontera, y se creó una organización que se llamó la Coalición Pro Justicia en la Maquiladora, sí, que fue una organización trinacional donde la parte mexicana, que más que sindicatos éramos las organizaciones de sociedad civil, militantes sindicales, porque en ese momento pues yo siempre he sido mi trabajo en el sindicato de telefonistas, claro, pero también empezamos a trabajar en la organización de las trabajadoras en la maquila, capacitándolas sobre sus derechos laborales. Y bueno, fueron luchas muy fuertes, pero fueron acompañadas por este espacio trinacional. Ese espacio trinacional sí logró que las empresas empezaran a mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Pero siempre nos quejábamos de que no había inspectores, no, de que estaban las empresas estas que cerraban y, de un momento a otro y nadie las protegía. Esta protección desde el gobierno, después de esas revelaciones, ¿avanzó un poquito? ¿Cómo fueron las reformas legales? No, la verdad es que estas movilizaciones de huelgas, de paros, pues ponían de conocimiento de la opinión pública la forma en que estaban trabajando, sus condiciones de trabajo. Cuando empezamos a participar en esta coalición internacional para apoyar a las trabajadoras, capacitar, asesorar laboralmente, pues enfrentábamos con los sindicatos tradicionales corporativos, la CTM, que en aquel momento trabajó mucho también para controlar todo ese sector, las secretarías de trabajo estatales, no les interesaba voltear a ver las condiciones en que las trabajadoras y trabajadores estaban en ese momento. Entonces, este espacio trinacional teníamos un problema porque nos teníamos que enfrentar no solamente
al control de los sindicatos, que después son golpeadores, que inhibían cualquier forma de manifestación, y a una representación del gobierno a través de las secretarías de trabajo estatales que no movían un dedo para garantizar ningún derecho. Pero luego vinieron los cambios, porque yo supongo que eso se replicaba en todo el país. Sí. También para las empresas, bueno, se pusieron después muchas maquiladoras a lo largo del país, pero por el otro lado las mujeres también en la industria de alimentos, en la refresquera y en otros lugares, además de las trabajadoras del Estado, también fueron creciendo, pero no había garantías No había para garantías. aquello que pensábamos, ¿no? No había. La mujer nos empezamos a incorporar en otros sectores productivos, pero la mayoría de esta incorporación al trabajo no iba acompañada de la protección que la ley nos garantizaba. Claro. Y que tanto los gobiernos estatales como las dirigencias sindicales, pues lo que les interesaba era el control de las trabajadoras, de los sectores productivos, no de garantizar los derechos a los que teníamos las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, Y eso cambió después, digamos, en la época del PAN, en la época del PRI. No. Hubo dos reformas por ahí. Pues hubo reformas, pero nunca tuvieron el aterrizaje para poderlas hacer viables. Hubo reformas que tampoco fueron sustantivas hasta que llegamos a la reforma del 2012, que fueron casi 10 años de discusión, que es cuando el PAN en el año del 94 presenta su primera iniciativa de reforma laboral, y ahí detonó del 94 hasta el 2012, que se hizo la primera reforma más sustantiva de la Ley Federal del Trabajo, debates, discusiones, propuestas de los diferentes partidos, y ahí es donde el PRD, aquel buen PRD de izquierda, que representaba muchos sectores sociales, construimos en dos periodos legislativos trabajar iniciativas de reforma laboral con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos, y ahí las trabajadoras que estábamos en la red de mujeres sindicalistas, académicas feministas, abogadas feministas, nos abocamos a trabajar la primera iniciativa que habíamos iniciado en la legislatura con Marcela Lagarde, pero fuimos avanzando, pues obviamente estudiamos más el marco internacional, ubicamos qué marco nacional teníamos para reforzar nuestra propuesta, y fue cuando presentamos una propuesta integral de reforma laboral con perspectiva de género. Esa reforma fue la que colocamos ante la ONT y el PRD para que la retomaran. No fue tan fácil, pero fue una discusión que abrimos las mujeres en el espacio del PRD y de la ONT para que se incorporara la perspectiva de género en la primera reforma laboral de este país, que se aprobó en el 2002. Sí, la Unión Nacional de Trabajadoras, la UNT, que además tiene una dirección equilibrada entre hombres y mujeres. Se vivía mucha simulación de todas maneras en el mundo del trabajo, porque no había control del gobierno. ¿Y qué pasó ahora con el cambio de gobierno? Seguimos trabajando en una reforma laboral después del 2012. Un debate muy fuerte esa reforma que presentó Peña al final de su periodo, porque traíamos muchas dudas, estábamos muy escépticos de por qué lo había hecho. Nunca tenemos un prejuicio político. Claro, de decir, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo? Bueno, hay que aprovechar, es única oportunidad lo que abre este camino de la reforma que deja el gobierno de Peña Nieto. Y fue cuando la mayoría de los sindicatos y de sociedad civil vinculada y experta en el tema laboral, empezamos a trabajar y analizar, y dijimos, vámonos sobre el tema de la democracia y la libertad sindical, la negociación colectiva, pues porque era algo que estaba ya en la Constitución, se reformó y se fortaleció en la reforma del 2012, pero no tenía aplicabilidad. No hay forma en que los y las trabajadoras en un mundo sindical controlado por las empresas, por los sindicatos, pudiéramos expresar de alguna forma una nueva mirada de la organización en la relación de trabajo cotidiana
que nosotros manteníamos en los espacios laborales. Y entonces se abre nuevamente la posibilidad de revisar la ley. Se lograron avances muy importantes, que es hoy la reforma que nos rige. Están haciéndose los ajustes estructurales del aparato de la política laboral, que se está complicando mucho, porque desmantelar un aparato laboral en México con una estructura que nunca defendió los derechos de los y las trabajadoras, estuvo más en la posición pro-patronal, muy corrupta, ¿no? muy metida en el trueque con el patrón, con los abogados patronales, y donde los trabajadores cuando solicitaban o colocaban una demanda laboral, se pasaban años y no terminaban nunca su juicio. ¿Cuáles eran las consecuencias para las mujeres en ese proceso? Pues en ese proceso, mujeres nunca tuvimos validez para nuestros derechos, ¿no? Las demandas, eran pocas demandas las que mujeres interponían o interponíamos en la justicia laboral. ¿Y cómo trabajaban? ¿Cómo logran trabajar, vivir, sus hijos? ¿Cómo crecieron? ¿Por qué están tantas mujeres trabajando? Pues porque las mujeres somos como es una palabra que no me gusta mucho, pero es una realidad, somos las guerreras de la sobrevivencia del sistema capitalista, ¿no? Sí. Estamos en condiciones laborales deterioradas, violentadas, y a pesar de ese tipo de condiciones, las mujeres trabajamos 12, 14 horas para poder mantener a la familia o compartir el ingreso con la pareja si es que lo tenemos. Si somos jefas de familia, pues somos las que vemos cómo le hacemos y sacamos el ingreso familiar y lo que implica para ella. ¿Y hoy estamos mejor, Rosario, con este gobierno de la Cuarta Transformación? No, creo que no hemos logrado superar todavía esas condiciones. Es un problema estructural muy fuerte. Se requiere una mirada, una visión de Estado. Se requiere una visión del Estado mexicano con esa perspectiva de género, no en el discurso, sino en la implementación de la política pública, social, educativa, laboral, de salud, ahora que estamos con la pandemia. Y eso no se ha logrado. Este gobierno tomó la decisión de romper programas de atención a las mujeres que, si bien estaban muy llenos de corrupción, el corte tajante nos dejó en un espacio de desprotección social y laboral muy grande, que se agudiza con la pandemia. ¿Cómo se agudiza, Rosario? Hemos revisado mucho los datos del INEGI, por supuesto, que es nuestro punto de referencia, Coneval, que es el otro órgano de institución que también es un referente, y ahora Oxfam ha ido colocando estudios de desigualdad, de pobreza, en donde se refleja obviamente el tema de cómo las mujeres cada vez estamos ganando espacio en pobreza, en desigualdad, y no hemos tenido avances en ese sentido. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presenta un informe que es aterrador. Nos dice que los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo tenemos una regresión de 10 años. O sea, no teníamos nada y además nos vamos a regresar 10 años las mexicanas. Entonces, si en el 2012 logramos colocar en la reforma laboral la perspectiva de género, pero traducida ya en artículos, que es el hostigamiento, el acoso y el hostigamiento laboral, la violencia laboral en el entorno de la organización del proceso del trabajo, reconocer que el trabajo digno, que la OIT, o sus siglas en inglés, es trabajo decente, pero nosotros le dimos el cambio de trabajo digno, porque la decencia en América Latina tiene una connotación de mucho perjuicio y con una carga religiosa. Sí, claro. Entonces, para nosotros no era el trabajo decente, era la dignificación del trabajo de hombres y de mujeres en este nuevo proceso de reconceptualizar en una crisis del capitalismo en su modalidad neoliberal, donde las mujeres y los hombres teníamos que recuperar la dignidad en el trabajo. Pero bueno, uno supondría que hubo algún avance, además de la vigencia de las modificaciones antes de este sexenio de la democratización sindical, que es otro gran tema, pero sí, que era muy importante.
es en este sexenio cuando se le dan los derechos laborales a las trabajadoras del hogar, Sí. y se empezó a hacer el ensayo en el Seguro Social, nos agarró la pandemia. Pero ¿no es también un escalón más de la simulación? Es decir, en este gobierno no se entiende la diferencia entre hombres y mujeres, a pesar de la secretaria que la conocemos y ha sido muy bien formada. Hay un debate ahora con las mujeres y con las feministas. Sí. Más sacó un artículo muy bueno, Ajá. donde el gobierno actual tiene una política de la paridad, ¿no? Tiene una mirada paritaria. Se enorgullece de que son la mitad del gabinete mujeres y la otra mitad son hombres. Pero en el movimiento feminista hemos ido analizando, reconceptualizando y llegamos a la conclusión de nuestra práctica cotidiana que el hecho de ser mujer no te da la mirada de género, no te da la perspectiva de género. En el gabinete actual tenemos feministas reconocidas, con una trayectoria importante y por eso llegaron al puesto donde tienen ahora. Pero voy a decir algo que va a sonar muy fuerte, pero tengo la impresión que nuestra cubrebocas para prevenir el virus ha sido como también ponernos el cubrebocas para criticar lo que consideramos que hay que mejorar, ¿no? El gobierno ha tratado de hacer cosas, yo creo que mal colocadas de lo que son los derechos de las mujeres en general y del trabajo en especial, y que no, la posibilidad de hacer una crítica positiva que coadyuve a mejorar una mirada, una práctica, una política pública, no hemos encontrado la ruta, no hemos encontrado el camino de abrir el diálogo social en este gobierno. Sí, y desde lejos uno piensa que se agudizó la condición de estas mujeres de las que hablamos, que abren la puerta de su casa para vender, de las que se contratan aún sin derechos por conseguir un mínimo recurso. ¿Esto se agudizó? Sí, claro, se agudizó. ¿Y tú crees que se hizo algo para prevenir, se está haciendo algo? Yo creo que, mira, se agudizó por la pandemia. Sí, ¿no? sí. Se agudizó porque entonces las mujeres tuvimos que regresar a la casa. O sea, tantos años, décadas de trabajar para que las mujeres saliéramos de casa a tener un ingreso económico, una autonomía económica que nos permitiera restablecer o de construir la relación familiar más más igualitaria. Sí, sí, hasta democrática. Y democrática. Empezamos a hablar desde el 2000 de las corresponsabilidades familiares. Nunca hablamos de conciliación. El mundo del trabajo, o sea, las sindicalistas feministas nunca utilizamos el concepto de conciliación que ahora laboral. está en boga, y claro, con las panistas claro, y con las las de Morena no también. hay conciliación cuando hay desigualdad en la relación de las familias. No puede haber conciliación cuando tú con la patronal estás en una desventaja jurídica y laboral que no has podido remontar en una negociación colectiva, democrática, representativa, claro, donde las mujeres estemos ahí con los dirigentes sindicales negociando las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no? Sí, no puede haber. Y este gobierno es un poco, no sé, social, cristiano. Los hombres son muy buenos, no hay violencia en la casa. Bueno, yo creo que entre la imagen que se pretende dar de las políticas que se están construyendo, se trata de ocultar una realidad que es imposible hacerlo, ¿no? Los datos que la CEPAL, y ahora ya no hablemos del grupo de mujeres feministas que se organizaron para decir nosotras tenemos otros datos, que fue duramente criticada y ahora por eso de que eres neoliberal y eres fifí, ya te descalifican, ¿no? Te descalifican y cierran toda posibilidad de diálogo, cuando hoy deberíamos estar reconstruyendo un diálogo con el Estado, un diálogo entre la sociedad civil con el Estado, que nos permitiera empezar a tener una relación diferente, transparente, de no corrupción, pero no es cerrando los espacios de diálogo social. Entonces creo que ese es un punto que para este gobierno
en la medida que sienta más la seguridad de las políticas que está implementando, tenga la fortaleza para poder dialogar con la sociedad civil. Porque lo que va a suceder si esto termina es que nos vamos a encontrar con todo esto que se cayó. Si la violencia en la casa, el tema de los no cuidados, del no apoyo a los cuidados, las mujeres sobrecargadas, ¿no? En todo este periodo y la pérdida de empleo. Sí, los datos que el INEGI, que Oxfam dio en su último informe y lo que la CEPAL planteó ayer es eso. La secretaria ejecutiva daba datos que nosotros ya lo teníamos, pero a veces no tenemos las herramientas para investigar en esa dimensión. Pero Alice, la secretaria ejecutiva, decía que la desigualdad se profundizó a partir de que las mujeres regresamos al trabajo a utilizar los medios, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, porque no tenemos la capacidad de la compra del ancho de banda para poder utilizar las computadoras, los niños con la escuela y además enviar los formatos que tenemos que elaborar, que las empresas nos envían, pues a veces no podemos porque el ancho de banda es tan reducido que tenemos fallas, se corta, la imagen no llega, la voz se distorsiona, pero eso implica dinero. Las mujeres deberíamos de tener el ingreso por parte de las empresas y de las instituciones para adquirir un ancho de banda, una computadora con la capacidad para ese ancho de banda y poder accesar en el mundo del teletrabajo que ahora se puso de moda y hay una ley, ¿no? Sí, claro. En donde pues está la ley. Dice que nos podemos desconectar. ¿Y cómo me voy a desconectar si mi patrón me está vigilando, me está controlando con el celular, ¿no? Con la AP que tengo en mi computadora? ¿A qué hora me conecto, me desconecto? Ya no tengo hora de comer, o la media hora, ya no digamos la hora, ¿no? Sí. Yo me conecto a la computadora a las 8 de la mañana o a la hora en que yo tenía que ingresar físicamente en la oficina. Y a partir de ahí no me desconecto hasta las 10, 12 de la noche. Y yo no me imagino cómo será ahora lo de los 3 meses del embarazo, los días de descanso, las incapacidades, no sé. No, pues es que está todo en la nube, como dijéramos con las nuevas tecnologías. Sí, sí. Todos esos derechos con el trabajo a casa, todo eso quedó en una nube, ¿no? Yo sé que tengo derechos, yo sé que mis vacaciones, bueno, cuando son empresas más formales, yo solicito mis vacaciones y me dicen, pues sí puedes, no puedes, porque como está incapacitado por COVID, no puede, y entonces viene todo un ajuste para que yo pueda adquirir mis derechos vacacionales. Y ahora está la discusión de lo que se da en mayo, de la productividad, también está discusión. Y algunas de estas cosas que no se han tomado en cuenta, un poco para terminar, Rosario, ¿cómo nos va a afectar nuestra relación del TEMEC? Porque el TEMEC está obligando a un aumento salarial sostenido. El presidente ha presumido del aumento salarial, del salario mínimo, pero ¿qué vamos a hacer? Y luego esta discusión del outsourcing, ¿no? Mira, el TEMEC entra como una oxigenada para el gobierno actual. Siempre, y es un problema económico en este país desde décadas atrás, desde que pasamos del modelo económico de sustitución de importaciones al de esta política neoliberal donde el Estado tiene que retirarse de la economía a partir de la Madrid hasta la fecha. Hasta la fecha. Ahora todavía seguimos. Sí, como no hay ningún cambio. En la parte económica no. Y entonces sigue este gobierno centrando su proyecto económico hasta ahorita en la inversión extranjera. Y el punto importante era actualizar el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que eran las siglas anteriores, con el nuevo TEMEC, ¿no? Que es otra revisada de lo mismo, pero aquí se logra incorporar un tema que Trump lo metió de manera muy tramposa, porque él decía en la argumentación que los trabajadores de Estados Unidos estaban en desventaja con los mexicanos porque nosotros nos habíamos aprovechado de tener los empleos
los salarios muy disminuidos. Salarios menores, mayor empleo, porque pues allá tenían que pagar más salarios, más prestaciones, y en ese tenor fue como Trump dijo, hay que revisar, y tenemos que hacer que los trabajadores mexicanos jalen al nivel que tenemos en Estados Unidos para eliminar esa aprovechamiento que tuvieron los mexicanos de nosotros los pobres norteamericanos. Esa era la lógica de todo. En ese tenor se abre todo esto y se logra en el Senado ratificar un convenio que tenía más de 30 años, que México lo había aprobado en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, pero no había sido ratificado para que se convirtiera en una herramienta de ley. El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo habla del derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Se aprueba en el Senado, vino una ola de protestas de los patrones, obviamente, pasa. Cuando se viene lo del TEMEC, los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá hacen una incidencia política muy fuerte y colocan temas de democracia sindical, libertad sindical, aumento de salarios, y se incorpora y trabajo decente, y trabajo, sí, el trabajo digno. Decente, digno, ¿no? Como retomaron todo lo que la OIT vino colocando desde hace 20 años de lo que significa el trabajo decente, trabajo digno, en términos de los derechos fundamentales del trabajo, y que los gobiernos que forman parte de la OIT tienen la obligación de instrumentarlo en sus legislaciones nacionales. Todo este planteamiento de los derechos fundamentales de la OIT lo incorporan en el cuerpo de estos capítulos laborales en el TEMEC. Pero además adicionan lo que las mujeres hemos venido trabajando cada una en sus países y que lo hemos reflejado en la OIT, en los convenios que hemos logrado, como el convenio de las trabajadoras del hogar en el 189, ya ratificado por México afortunadamente. Está en tránsito la ratificación del convenio 190, que habla sobre la violencia en el mundo del trabajo. Sí, así es. ¿No? Que estamos armando ya una campaña, la campaña de trabajo digno y la red de mujeres sindicalistas, para empezar otra vez a trabajar, a cabildear, para que el gobierno mexicano, en el lapso que le queda todavía de 4 años, se logre la ratificación de este convenio. Las oposiciones ya las sabemos, los patrones están ahí, y también algunos sindicatos tradicionalmente antiderechos de las mujeres, pero claro, pues ahí van y algunos legisladores y pues, legisladoras feministas. Bueno, yo no sé si sean feministas, yo ya cuando están en contra de derechos de las mujeres, yo me pregunto si son feministas, ¿no? Porque una feminista está colocada en la perspectiva de garantizar el avance de las mujeres en toda la amplitud de sus plenos derechos. Sí, ¿y tú ya no eres feminista? Yo soy feminista, pero... pero tú dices de las funcionarias, de las que creíamos que eran feministas. Bueno. Porque cuando venga el desastre, cuando vengan las cuentas, cuando termine esto, Rosario, en muy pocas palabras, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo creo que nos vamos a encontrar en una disyuntiva donde las mujeres tenemos que organizarnos y tomar las riendas de la vida y de este país en nuestras manos. Yo no veo otra salida. Vamos a quedar en condiciones 6 años atrás de nuestros derechos, ya analizado con mucha ciencia por la CEPAL. Hay argumentos, datos que ayer nos presentó la secretaria ejecutiva, y si en un año retrocedimos 10 años, pues tenemos 4 años con una expectativa de un gobierno que votó 30 millones de mexicanos y mexicanas, y que hoy estamos como en un como temor de saber si en este periodo se va a lograr hacer los pasos que permitan ir resquebrajando la estructura corporativa de 70 años de un priismo, panismo, que dejó al país como está. Sí, pero parece que es complicado. Mira, es muy complicado mover una estructura, no tener un equipo que esté en el tono de una política de Estado igualitaria para hombres y mujeres, de derechos humanos, de acceso a la justicia. Este país tiene muchas deudas
sociales con sus habitantes, con su pueblo, con las mujeres, con los hombres. Yo sé que en 6 años es muy difícil, pero me gustaría que hubiera pasos más firmes.